Él fue llamado loco, vagó sin rumbo por años y cuando finalmente encontró su propósito, fue encerrado en un hospital psiquiátrico, golpeado y tratado como un insano. Pero lo que nadie sabía es que este hombre no solo aceptó el sufrimiento, sino que lo transformó en un acto de amor tan profundo que cambiaría el mundo para siempre. San Juan de Dios no solo ayudó a los pobres, él literalmente dio su vida por ellos. Y hay un secreto en su historia que pocos conocen, algo que sucedió en sus últimos días y que la Iglesia tardó siglos en reconocer. Si crees que ya has escuchado esta historia antes, espera a escuchar lo que voy a contarte ahora. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas. ¿Comenzamos? La noche envolvía Montemoro Novo, un pueblo perdido entre colinas portuguesas cuando Juan nació. El viento soplaba a través de las callejuelas de piedra y el llanto del recién nacido se mezclaba con el crepitar de la humilde chimenea donde su madre, exhausta, reposaba tras el parto. Su padre, un hombre de fe sencilla, observaba al hijo con ojos aguados. El destino del niño aún era un misterio, pero Dios ya tejía su historia. La infancia de Juan fue breve como el alba antes de una tormenta. Desde temprano, la dureza de la vida moldeaba sus pequeñas manos callosas. Corría por los campos, sintiendo la tierra fría bajo los pies, ayudando a su padre en las tareas simples del hogar. Pero había algo en su alma que parecía inquietarlo, como si siempre estuviera esperando algo que nunca llegaba. Su corazón, aún tan pequeño, parecía cargar un peso invisible. El primer golpe del destino llegó demasiado pronto. La muerte llegó como un ladrón silencioso, robándole a sus padres y dejándolo huérfano cuando aún era un niño indefenso. En ese tiempo, la orfandad no era solo una tragedia, sino una sentencia de miseria. Sin parientes cercanos que pudieran acogerlo, Juan se convirtió en un niño errante. No había manos amables para guiarlo, ni un hogar al que pudiera regresar al caer la noche. Fue entonces cuando un desconocido apareció en su vida, un hombre adinerado. Quizás tocado por la compasión, quizás solo por la conveniencia de encontrar un joven ayudante obediente. Le ofreció a Juan un nuevo comienzo, pero a costa de abandonar todo lo que conocía. Llevado a España, aún sin comprender el idioma o el futuro que lo aguardaba, Juan atravesó los caminos polvorientos sin saber si eso era un rescate o una condena. En la nueva tierra, encontró refugio en una casa extraña, bajo la tutela de un hombre que exigía trabajo duro a cambio de comida y techo. No había ternura, solo órdenes y silencio. Pero Juan era fuerte. La vida no le había permitido ser frágil. Así, aprendió a cuidar ovejas, a leer las señales del viento, a reconocer el peligro en la mirada de un lobo oculto en la maleza. El tiempo pasó y se convirtió en un joven pastor. Durante horas, caminaba solo por los campos, teniendo solo el cielo y los animales como compañía. La soledad esculpió en él una mirada distante, una forma pensativa. El sonido de las hojas al viento, el canto de los pájaros al amanecer, el frío cortante de las madrugadas moldeaban su alma. Mientras los otros pastores reían, Juan se preguntaba si existía algo más allá de esa vida simple. La fe que le habían enseñado sus padres nunca se apagó por completo. En el silencio de las montañas, cuando la única luz era la de las estrellas, hablaba con Dios, buscando respuestas que aún no llegaban. Pero algo dentro de él ya comenzaba a germinar, un anhelo profundo por algo más grande, por un llamado que aún no comprendía. Los años pasaron y Juan se convirtió en un joven robusto, con la piel quemada por el sol y las manos marcadas por el trabajo. Sin embargo, sentía que no pertenecía a ese lugar. El pastoreo, aunque digno, no era su destino. El corazón ardía con un deseo de cambio, pero ¿qué podría hacer un huérfano sin recursos, sin nombre,
sin destino. Fue entonces cuando escuchó hablar de los ejércitos que reclutaban hombres para luchar en tierras lejanas. Quizás allí estaba su oportunidad de reiniciar, de encontrar un propósito. Sin dudar, abandonó el bastón y siguió el llamado de las batallas. Pero lo que no sabía era que estaba dejando atrás no solo a las ovejas, sino también la inocencia. El camino ante él sería turbulento, lleno de dolores y aprendizajes que lo llevarían a un destino que jamás podría imaginar. El sol quemaba la tierra seca de España cuando Juan partió. El pastoreo ya no le ofrecía respuestas, solo un silencio pesado que resonaba dentro de él como una pregunta sin fin. Las ovejas lo seguían por instinto, pero él no sabía a dónde seguir. Entonces, cuando se enteró de que el ejército reclutaba hombres para luchar bajo la bandera de Carlos V, la decisión pareció inevitable. La guerra, a pesar de su brutalidad, prometía algo que Juan no había encontrado hasta entonces: un propósito, un camino para convertirse en alguien. El primer choque llegó pronto después de su llegada. El campo militar era un torbellino de órdenes gritadas, metal reluciendo al sol y caballos inquietos, sintiendo en el aire la inminencia de la batalla. Los soldados eran hombres de todas las edades, algunos endurecidos por la sangre derramada, otros aún llenos de ilusiones sobre la gloria de la guerra. Juan, joven y fuerte, fue rápidamente aceptado y recibió sus primeras instrucciones. Aprendió a manejar una espada, a protegerse con un escudo, pero nada lo prepararía para lo que estaba por venir. Cuando la guerra lo alcanzó, no trajo la heroica exaltación que muchos imaginaban. El olor a hierro y pólvora se mezclaba con el de la carne quemada. Los gritos de los heridos parecían nunca cesar. Juan luchaba como le habían enseñado, pero a cada golpe sentía el peso de algo que no comprendía. Comenzó a darse cuenta de que la violencia a su alrededor no lo hacía más fuerte, solo más vacío. Las noches, antes silenciosas bajo las estrellas de los campos de pastoreo, ahora estaban atormentadas por los lamentos de los agonizantes. Los años se arrastraron entre batallas y marchas interminables. Juan sobrevivió a asedios, enfermedades y traiciones, pero dentro de él algo se desmoronaba. Él comenzó a preguntarse: ¿para qué? ¿Por qué? Los soldados eran olvidados tan rápido como caían. El ejército era una máquina despiadada, donde la vida de un hombre valía poco. Vio a amigos morir sin una última palabra, sin un nombre que recordar. Fue en ese periodo que la guerra le cobró un alto precio. Un día, por un desliz o por un error que ni él logró entender, Joan fue acusado de negligencia en el servicio. Tal vez fue el cansancio, tal vez su mente ya estaba en otro lugar, pero el castigo llegó rápido. Como castigo, fue expulsado del ejército, humillado, arrojado fuera como un objeto sin valor. La guerra, que un día le pareció un camino hacia el propósito, ahora lo escupía sin piedad. Sin un hogar al que volver, Joan vagó de ciudad en ciudad, tratando de encontrar un sentido a su vida. Trabajó como mercenario, aceptando cualquier servicio que le ofreciera sustento. Pero la violencia ya no le daba satisfacción, solo un sabor amargo en la boca. Intentó la vida como campesino, labrando tierras que no eran suyas, pero nunca se sintió parte de ese mundo. Al final, decidió establecerse en Gibraltar, donde consiguió un trabajo aparentemente más digno. Se convirtió en vendedor de libros. Era un cambio drástico para alguien que había pasado años sosteniendo una espada, pero los libros le trajeron algo inesperado. Al manejar aquellos volúmenes, Juan comenzó a interesarse por historias, por conocimiento. Descubrió textos religiosos que hablaban de fe, de redención, de un amor que él no conocía. Y entonces, por primera vez en años, sintió algo diferente. Una inquietud que no venía de la guerra,
sino del alma. Algo dentro de él comenzaba a despertar, pero aún era un susurro distante. Su corazón todavía estaba endurecido por las cicatrices del pasado. El tiempo pasaba y Juan continuaba vendiendo libros, pero la sensación de vacío persistía. Las calles de Gibraltar eran bulliciosas, repletas de comerciantes, marineros y extranjeros, pero él se sentía solo, como si su vida estuviera atrapada en un ciclo sin sentido, hasta que un día un nuevo viaje lo llevó a Granada. Allí, sin que lo supiera, su verdadero llamado comenzaría a revelarse. Juan aún no entendía, pero Dios ya lo esperaba, preparando el momento exacto en que su vida cambiaría para siempre. Las calles de Granada eran un mosaico de culturas, una ciudad vibrante donde el pasado morisco aún susurraba entre los callejones sinuosos y los mercados bulliciosos. Las campanas de las iglesias marcaban el día, mezclándose con el pregón de los comerciantes y el paso apresurado de los transeúntes. Para muchos, Granada era una tierra de oportunidades. Para Juan, sin embargo, era solo un punto de paso en su larga y errante jornada. Ya no sabía si buscaba algo o simplemente huía de sí mismo. El trabajo como librero le daba sustento, pero no llenaba el vacío que había crecido en su pecho durante años. Vendía libros religiosos, biografías de santos, textos teológicos que inspiraban a otros, pero que no parecían capaces de tocar su propia alma. Cuando atendía a clientes, escuchaba historias sobre la fe, sobre milagros, sobre hombres y mujeres que habían encontrado un propósito y entregado sus vidas a algo mayor. Pero Juan solo sonreía de lado y entregaba el libro, sintiéndose extranjero en ese mundo de certezas que no podía alcanzar. Las noches eran largas y silenciosas. En su pequeña morada, iluminada solo por una vela temblorosa, Juan se preguntaba si su vida había sido desperdiciada. Pensaba en los años de guerra, en los rostros de los que habían perecido, en los gritos que aún resonaban en su memoria. Pensaba en los campos donde pastoreaba ovejas, en el viento que soplaba fuerte en las montañas de su infancia. El pasado lo acosaba como una sombra silenciosa, una presencia invisible que le susurraba al oído. ¿Y ahora? ¿A dónde ir? Intentaba convencerse de que su vida estaba bajo control. Trabajaba, ganaba su sustento, llevaba una existencia respetable, pero había algo mal, algo incompleto. El peso de esa insatisfacción crecía día tras día, como una presión invisible que le oprimía el pecho. Entonces comenzaron los sueños. Eran siempre los mismos. En medio de una vastedad sin fin, caminaba bajo un cielo oscuro, solo. No había camino, no había dirección, solo el sonido del viento y la sensación de estar perdido. Cuando despertaba sentía el corazón acelerado, como si hubiera estado al borde de un precipicio invisible. La inquietud se volvió insoportable. Decidió que necesitaba cambiar, necesitaba buscar algo nuevo, aunque no supiera exactamente qué. Así, dejó Granada y comenzó a vagar. Pasó por aldeas, trabajó en granjas, ayudó a comerciantes en sus viajes. Pero la angustia lo acompañaba como una sombra inseparable. A donde quiera que fuera, llevaba consigo la misma sensación de vacío. Fue en uno de esos desplazamientos que escuchó hablar de peregrinos que iban a Nuestra Señora de Guadalupe, un santuario de gran devoción en España. Quizás allí encontraría respuestas. Con esa esperanza en el corazón, continuó su viaje. La llegada al santuario fue impactante. Miles de fieles se arrodillaban, ojos fijos en la imagen sagrada, lágrimas corriendo por los rostros arrugados de campesinos y nobles que buscaban milagros. Juan observaba todo en silencio, tratando de comprender lo que esas personas sentían. Quería creer, quería arrodillarse como los demás, pero algo dentro de él aún resistía. Su corazón era una tierra árida, incapaz de florecer.
Fue allí donde tuvo un encuentro inesperado. Un fraile franciscano que había notado su inquietud se acercó a él. Con voz serena le preguntó: «¿Qué buscas, hijo?». La pregunta, tan simple y directa, impactó a Juan como un golpe. Intentó responder, pero no encontró palabras. El fraile sonrió y dijo algo que resonaría en su mente durante los meses siguientes. A veces, la mayor batalla del hombre no ocurre en los campos de guerra, sino dentro de su propio corazón. Juan dejó el santuario con esas palabras grabadas en el alma. Algo comenzaba a cambiar dentro de él, aunque solo fuera una chispa en medio de la oscuridad. Regresó a Granada, pero ahora con una nueva inquietud. La pregunta del fraile no salía de su cabeza. ¿Qué buscaba? ¿Qué faltaba? Los días se convirtieron en una tortura silenciosa. Trabajaba, pero su mente estaba distante. Comenzó a pasar más tiempo leyendo los libros que vendía, tratando de encontrar en las palabras de santos y teólogos alguna respuesta para su dilema. Pero la lectura solo aumentaba su angustia. No quería conocer a Dios solo a través de las páginas. Quería sentirlo. Fue entonces cuando Juan escuchó hablar de un predicador que estaría en Granada en los próximos días. Su nombre era Juan de Ávila, un hombre respetado por su santidad y elocuencia. Decían que sus palabras tenían el poder de penetrar el corazón más endurecido. Juan vaciló. ¿Qué podría encontrar allí que no hubiera encontrado hasta ahora? Pero algo lo impulsó a ir. Quizás era curiosidad. Quizás era Dios llamándolo. Se mezcló con la multitud que se reunía para escuchar el sermón. El aire estaba pesado, cargado con la respiración ansiosa de aquellos que esperaban. Cuando Juan de Ávila comenzó a hablar, su voz parecía llenar toda la iglesia. Hablaba sobre redención, sobre la misericordia infinita de Dios, sobre cómo incluso el pecador más perdido podría ser restaurado. Y entonces algo sucedió. Algo dentro de Juan se rompió. Fue como si todos los muros que había construido a lo largo de los años se desmoronaran de una sola vez. Las lágrimas comenzaron a correr de sus ojos antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Un calor se apoderó de su pecho, una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez en años sintió que Dios estaba allí, llamándolo. El sermón terminó, pero Juan no podía moverse. Su cuerpo temblaba, el corazón latía con fuerza. La multitud se dispersaba, pero él permaneció allí, arrodillado, sollozando como un niño. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El Juan que se levantó de aquella iglesia ya no era el mismo. Aún no sabía qué vendría después, pero una cosa era cierta: su búsqueda finalmente había terminado. Ahora su vida tomaría un nuevo rumbo. Pero antes de que pudiera comprender completamente lo que eso significaba, una tormenta estaba a punto de abatirse sobre él. La conversión no siempre llega como una brisa suave. A veces llega como un huracán, y Juan de Dios estaba a punto de ser lanzado al ojo de ese huracán. Las calles de Granada nunca habían parecido tan vivas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el chirrido de las carretas sobre el suelo de piedra y el olor de pan recién salido de los hornos. Pero para Juan, el mundo a su alrededor parecía un borrón distante. Desde aquel sermón de Juan de Ávila, algo en él se había roto, o quizás finalmente se había reconstruido. El corazón que llevaba tantas marcas de guerra y desilusión ahora ardía en una inquietud que no podía contener. El impacto de aquellas palabras aún reverberaba dentro de él. Juan no podía olvidarse de la mirada del predicador, de la fuerza con que hablaba sobre la misericordia de Dios. Por primera vez se sintió realmente visto, comprendido en su miseria. La revelación fue abrumadora. Toda su vida hasta ese momento pareció un error, un desvío de lo que debería haber sido. Era como si hubiera pasado años caminando en la oscuridad y de repente una luz violenta lo hubiera cegado.
Pero esa luz no traía paz. Por el contrario, consumía su espíritu con una intensidad que lo dejaba sin aliento. En ese día, Juan vagó por la ciudad sin destino. Las calles estrechas, antes tan familiares, ahora parecían laberintos de dudas y angustias. Sentía una necesidad urgente de liberarse del peso de su vida pasada, pero no sabía cómo. El arrepentimiento ardía en su alma como brasas incandescentes. Las lágrimas corrían sin control mientras repetía bajito, como un hombre que lucha contra una pesadilla: «Señor, ten piedad de mí». La tormenta interior se volvió insoportable. En un impulso incontrolable, Juan rasgó su ropa, despojándose de las vestiduras que cargaban el peso de su antigua vida. Corrió por las calles, sucio de lágrimas, clamando por perdón, sin importar las miradas escandalizadas de la multitud. ¿Qué importaba el juicio de los hombres cuando el fuego de la gracia ardía por dentro? Los transeúntes susurraban, se alejaban de él, algunos reían, otros miraban con compasión. Decían que se había vuelto loco. Su desesperación creció hasta llevarlo a la iglesia, donde aún estaba Juan de Ávila. Se lanzó a sus pies, implorando ayuda. El santo predicador, al verlo en ese estado, comprendió la profundidad de aquella conversión. Allí no estaba un simple devoto en crisis, sino un hombre siendo violentamente llamado por Dios. Con dulzura le aconsejó confiar, entregarse sin reservas a la misericordia divina. Pero Juan no podía contener el torbellino dentro de sí. Se sentía indigno, impuro, aplastado por el peso de todo lo que había sido. La culpa lo desgarraba. La ciudad, sin embargo, no veía a un penitente, sino a un loco. El comportamiento de Juan se volvió tan alarmante que las autoridades decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico, uno de los muchos que mantenían a los considerados insanos lejos de la convivencia pública. Allí, Juan experimentaría un nuevo infierno, uno que jamás podría haber imaginado. Las puertas pesadas del hospital se cerraron detrás de él con un estruendo seco. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, moho y desesperación humana. El sonido de los gemidos de los internos resonaba por los oscuros corredores, hombres y mujeres dejados a su suerte, tratados como animales. Juan ahora estaba entre ellos, lanzado como un condenado al calabozo de la locura. Los métodos de cura eran brutales. Se creía que el dolor físico podría liberar la mente de las obsesiones. Así, Juan fue sometido a sesiones de azotes y humillaciones mientras médicos y enfermeras intentaban expulsar su locura. Pero él no se quejaba, no resistía. Aceptó cada golpe, cada herida, como una expiación por sus pecados pasados. El sufrimiento se convirtió en su oración silenciosa, un martirio que abrazó sin dudar. El tiempo dentro de aquellas paredes fue transformador. Mientras muchos sucumbían a la desesperanza, Juan comenzó a mirar a su alrededor con otros ojos. No vio solo locos, sino seres humanos olvidados, almas abandonadas al dolor, hombres y mujeres que nadie quería volver a ver. Su corazón, antes tan atormentado, comenzó a abrirse a algo más grande que su propia culpa, el dolor de los demás. Aquella experiencia terrible dio nacimiento en él a un nuevo propósito. Si algún día salía de allí, dedicaría su vida a aquellos que sufrían, a los marginados, a los enfermos sin nadie que se ocupara de ellos. El hospital no lo destruyó, lo transformó. El dolor que sintió se convirtió en el puente hacia un amor que nunca imaginó cargar. Finalmente, tras la intervención de Juan de Ávila, que reconocía la autenticidad de su conversión, Juan fue liberado. Salió de aquel hospital como un hombre nuevo. La guerra interior había terminado. Ahora comenzaba una nueva batalla, ya no contra sí mismo, sino por el prójimo. No sabía cómo lo haría, pero estaba seguro de una cosa: debía vivir para los demás. Y así, de un hombre perdido y errante, nació Juan de Dios,
el apóstol de los pobres, el siervo de los que ya no tenían esperanza. Las puertas del hospital psiquiátrico se cerraron detrás de Juan con un chirrido seco y cruel. El sonido metálico reverberó por los pasillos húmedos, sellándolo dentro de un mundo sombrío, donde el dolor y el abandono eran rutina. El olor a moho se mezclaba con el hedor acre de los cuerpos mal lavados y de los vendajes mal hechos. Los gemidos de los pacientes resonaban como un coro de desesperación, una melodía triste, entonada por aquellos que fueron olvidados por la sociedad. Juan de Dios estaba ahora entre ellos. En los primeros días apenas podía procesar su nueva realidad. El hospital no era un lugar de curación, sino una prisión donde los indeseables eran desechados. Los médicos y enfermeros, en su mayoría, no veían a los enfermos como personas, sino como cargas pesadas a ser contenidas. Los castigos físicos eran comunes. Hombres y mujeres eran atados a las camas de madera, azotados por cualquier signo de agitación. Otros, completamente debilitados, yacían sobre el frío suelo, ojos vacíos, esperando solo el fin. Los métodos terapéuticos eran brutales. La creencia de la época sostenía que la locura podía curarse mediante el dolor y la humillación. Así, Juan fue sometido a severas penas. Recibió azotes para expulsar a los demonios de la mente. Su cuerpo fue arrojado contra las paredes de piedra en accesos de furia ajena. Soportó ayunos forzados para purificación espiritual. Pero él no se quejaba. Cada golpe era un recordatorio de sus pecados pasados y los aceptaba como una penitencia merecida. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. Entre las sombras de aquel infierno, Juan vio lo que nadie más quería ver: la humanidad en los rostros deformados por el dolor, la luz frágil que aún brillaba en los ojos de los rechazados. Comenzó a darse cuenta de que su dolor no era nada comparado con el de los otros. Había hombres que no recibían visitas desde hacía años, abandonados por sus familias. Había aquellos que gritaban de miedo en las frías noches, atormentados por traumas que a nadie le importaba entender. Allí estaban los que habían sido olvidados por el mundo, y él estaba entre ellos. Juan comenzó a cuidar de los pacientes como podía, incluso en medio de su propio sufrimiento. Cuando veía a alguien caído en el suelo, lo ayudaba a levantarse. Cuando un enfermero se acercaba para agredir a un enfermo, intentaba interceder, incluso sabiendo que eso le costaría más castigos. Poco a poco, los internos comenzaron a verlo como uno de ellos, pero diferente. Él no estaba allí porque estuviera perdido. Estaba allí porque Dios lo había llamado a ese lugar. Los días se transformaron en semanas, y Juan ya no era solo un prisionero de la institución. Se convirtió en una presencia que traía consuelo, un hombre que compartía el peso del dolor ajeno. Comenzó a hablar sobre esperanza, sobre un amor mayor, sobre una vida que aún podría tener sentido. Muchos escucharon sus palabras, algunos lloraron, otros simplemente lo miraron en silencio. Pero él no necesitaba respuestas. Sabía que estaba sembrando semillas. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. Los propios empleados del hospital comenzaron a notar su dedicación. Un enfermero que antes lo despreciaba quedó impresionado al verlo limpiar heridas de un paciente terminal sin dudar. Uno de los médicos, que antes lo veía como solo otro loco, comenzó a observarlo con curiosidad. Juan no pedía nada, no se quejaba, solo servía. Cuando Juan de Ávila supo lo que estaba sucediendo dentro del hospital, tomó una decisión. Intercedió ante las autoridades para que Juan fuera liberado, alegando que no era un insano, sino un hombre de Dios en busca de un propósito. Después de meses de sufrimiento, la puerta de la institución finalmente se abrió para él. Juan salió con la cabeza en alto, no como un derrotado, sino como un hombre renacido. Afuera, la luz del sol parecía más fuerte que nunca.
El viento trajo el olor de la vida, de los mercados, de las flores en los balcones de las casas, pero Juan ya no era el mismo hombre que había entrado allí. Lo que vio dentro del hospital cambió su alma para siempre. Ahora sabía lo que debía hacer. Su llamado estaba claro: dedicarse por completo a los pobres, a los enfermos, a los olvidados. A partir de ese momento, Juan de Dios no tendría más hogar, ni riquezas, ni seguridad. Eligió vivir solo para los demás. Granada aún no lo sabía, pero allí, en ese instante, nacía un santo. La noche se extendía sobre Granada, pero Juan de Dios no veía más oscuridad. Caminaba por las frías calles, sin posesiones, sin destino fijo, pero con un propósito ardiente dentro del pecho. No había dudas, no había hesitación. Si Dios lo había liberado del hospital psiquiátrico, era porque esperaba algo de él. Pero, ¿qué podría ofrecer un hombre sin nada? Juan encontró su respuesta de la manera más simple y dolorosa. En los ojos de los miserables que yacían olvidados en los rincones oscuros de la ciudad. Las plazas de Granada estaban repletas de vida durante el día, pero cuando caía la noche revelaban otro mundo. Mendigos, enfermos, niños huérfanos, viudas sin amparo, todos reducidos a la condición de sombras, ignorados por una sociedad que prefería no ver su dolor. Juan vio cuerpos encogidos por el frío, heridas abiertas sin nadie que las atendiera, gemidos ahogados por un sufrimiento silencioso. Allí estaban los nuevos compañeros de su viaje. No eran guerreros de un ejército, ni soldados de una campaña imperial. Eran los pobres, los olvidados, y decidió que su misión era luchar por ellos. Su primer gesto fue tan simple como revolucionario. Se arrodilló al lado de un hombre enfermo y lo abrazó. Ese hombre temblaba de fiebre y estaba cubierto de suciedad, un harapo humano que nadie se atrevía a tocar. Juan tomó un pedazo de tela, limpió sus heridas, compartió con él el poco pan que tenía. En ese momento nació algo más grande que la compasión. Nació el llamado de un santo. En los días que siguieron, Juan se entregó por completo al servicio de los pobres. Mendigaba por ellos, cargaba a los enfermos en su espalda, lavaba heridas con sus propias manos. No pedía nada a cambio, no esperaba reconocimiento, simplemente se entregaba. Sus ojos, que un día fueron testigos de los horrores de la guerra y la locura, ahora solo reflejaban misericordia. Pero su actitud radical no pasó desapercibida. Pronto, los habitantes de Granada comenzaron a hablar de aquel hombre extraño que dormía a la intemperie, que gastaba sus fuerzas ayudando a los indigentes. Algunos lo llamaban loco, otros santo. Había quienes se burlaban de él, quienes le lanzaban insultos, pero también estaban aquellos que comenzaron a verlo con respeto. Su ejemplo era imposible de ignorar. Con el tiempo, la noticia llegó a los nobles y comerciantes de la ciudad. Algunos se sintieron intrigados por su misión y comenzaron a ofrecerle pequeñas ayudas, ropa, alimentos, monedas. Pero Juan no las guardaba para sí. Todo lo que recibía era entregado inmediatamente a los pobres. No quería acumular bienes, solo aliviar el sufrimiento ajeno. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Alquiló una pequeña casa y la transformó en un refugio para los necesitados. No era un hospital, no era un albergue lujoso, era un hogar improvisado, donde los enfermos eran acogidos, donde los hambrientos encontraban pan y donde los olvidados volvían a sentirse humanos. Con sus propias manos, Juan lavaba los cuerpos febrilmente, alimentaba a aquellos que no tenían fuerzas para levantar la cabeza. Velaba a los moribundos hasta su último suspiro. Pero la carga era inmensa. No tenía dinero, no tenía recursos, solo su fe y su coraje. Muchas noches dormía en el suelo exhausto, sin saber si al día siguiente tendría lo suficiente para alimentar a los que estaban bajo su cuidado. Pero nunca dudó. Cada dificultad era una prueba,
y estaba dispuesto a enfrentarlas todas. La ciudad comenzó a cambiar. La resistencia inicial dio paso a la admiración. Muchos que antes lo despreciaban comenzaron a ayudarlo. Algunas damas nobles empezaron a enviar alimentos. Médicos comenzaron a visitarlo para ofrecer atención. Juan no solo había fundado un refugio, había despertado la compasión de la ciudad. Pero la prueba aún no había terminado. En medio de todo esto, Granada fue golpeada por una terrible peste. La enfermedad se propagó rápidamente, afectando a ricos y pobres sin distinción. El miedo se apoderó de la población. Muchos huyeron, otros se encerraron en sus casas, pero Juan hizo lo contrario. Corrió a las calles. Mientras los demás evitaban el contacto con los enfermos, él los cargaba en sus brazos. Entraba en las casas donde nadie se atrevía a pisar. Limpiaba a los enfermos, consolaba a los moribundos. Incluso cuando la peste amenazó su propia vida, no retrocedió. No había miedo en su corazón, solo el deseo de servir. Fue durante esta crisis que Juan comenzó a ser llamado Juan de Dios. Su nombre resonaba por los callejones de la ciudad, no como un título impuesto, sino como un reconocimiento natural de su santidad. Él no se veía como un santo, solo como un sirviente, pero los que eran testigos de su trabajo veían en él la encarnación del amor verdadero. Tras la peste, su refugio se volvió demasiado pequeño para la multitud de necesitados. Era hora de dar un paso mayor. Era hora de construir algo definitivo. El hospital de los pobres comenzaba a tomar forma en su mente, aunque él no sabía cómo llevar a cabo tal obra. Pero Juan ya había aprendido a confiar. Sabía que Dios proveería, como siempre lo había hecho. El amanecer en Granada traía consigo el olor a pan fresco saliendo de las panaderías y el sonido de las campanas de las iglesias, llamando a los fieles a la oración. Pero en los callejones oscuros y en las afueras de la ciudad, donde la miseria era la única realidad, el día nacía sin esperanzas para muchos. Era allí donde Juan de Dios caminaba cada mañana, buscando a los olvidados, a los enfermos, a los hambrientos. Ya no era solo un hombre ayudando a los pobres, era un movimiento, una revolución silenciosa hecha de compasión y entrega. La pequeña casa que alquiló para acoger a los necesitados ya no era suficiente. Con el crecimiento de su obra, cada día llegaban más enfermos. Cada noche más cuerpos cansados se encogían en los rincones del refugio improvisado. Los gemidos de fiebre y los murmullos de dolor resonaban por los pasillos improvisados, mientras Juan, incansable, iba de lecho en lecho, ofreciendo cuidado con sus propias manos. Pero sabía, necesitaba algo más grande. Sin dinero, sin apoyo institucional y sin un plan detallado, Juan decidió que fundaría un hospital, una casa donde los pobres tuvieran el mismo trato que los ricos recibían en sus mansiones. El desafío era inmenso, pero no dudó. Si Dios lo llamaba para esta misión, entonces él abriría los caminos. Comenzó pidiendo limosnas, recorría las calles, abordaba nobles y comerciantes, tocaba las puertas de las iglesias. «Haced el bien, hermanos», les decía con fervor. Al principio, pocos creían que aquel hombre, que un día había sido visto como un loco vagando sin rumbo, pudiera levantar algo tan grandioso. Pero la fe de Juan era un fuego que no se apagaba. Con cada moneda recibida, con cada pan donado, con cada pequeño gesto de apoyo, veía una señal de que Dios estaba con él. Y entonces, contra todas las expectativas, lo imposible comenzó a suceder. Con la ayuda de benefactores que se impresionaron con su dedicación, Juan logró alquilar un edificio más grande en el centro de Granada. Las puertas estaban abiertas. El primer hospital para los pobres había nacido. El edificio era simple, pero pronto se llenó de vida.
Los primeros enfermos llegaron a montones: leprosos, febrilmente enfermos, heridos, mujeres embarazadas abandonadas, ancianos arrojados a las calles. Juan recibía a todos con el mismo cariño. No había distinción entre cristianos y moros, entre ricos arruinados y mendigos sin nombre. En su hospital solo una cosa importaba: el sufrimiento humano necesitaba ser aliviado. Los métodos de Juan eran revolucionarios para la época. Mientras otros hospitales mantenían a los pobres en condiciones deplorables, él hacía diferente. Los pacientes eran lavados, tenían ropa limpia y recibían comidas decentes. A aquellos que estaban a punto de morir, él les sostenía las manos, oraba con ellos, hacía que partieran sintiéndose amados y no olvidados. La dedicación extrema de Juan no pasó desapercibida. En poco tiempo, su hospital se convirtió en un ejemplo para toda la ciudad. Médicos comenzaron a ofrecer sus servicios de forma voluntaria. Jóvenes se presentaron para ayudarlo, inspirados por su ejemplo. Sin darse cuenta, Juan estaba fundando algo mucho mayor que un hospital. Estaba creando una nueva orden religiosa. Pero no todo fue gloria. El hospital vivía en crisis financiera. Juan no cobraba por sus servicios, dependía solo de la caridad. Muchas veces, cuando no había suficiente comida, salía a las calles mendigando de puerta en puerta, sin ninguna vergüenza. Algunas personas se reían de él, otras lo echaban, pero muchas también extendían las manos. Cada limosna era una victoria. Cada donación, un milagro. A pesar de las dificultades, el hospital crecía. Nuevas salas fueron creadas, más camas fueron disponibles. El nombre de Juan de Dios comenzó a esparcirse más allá de Granada. Pero no le importaba la fama. Su único deseo era servir. Y aunque exhausto, muchas veces pasando noches en vela para cuidar a los pacientes más graves, nunca retrocedió. El hospital se había convertido en el hogar de los desamparados, el refugio de los olvidados. Y Juan de Dios, el siervo incansable, la mano extendida para todos los que sufrían. Su cuerpo ya comenzaba a sentir el peso de tantos años de trabajo y sacrificio. Pero no se permitiría descansar. Aún había muchos que lo necesitaban. La ciudad de Granada dormía bajo el cielo ennegrecido de febrero. Pero en el hospital de Juan de Dios, el descanso era un lujo que nadie conocía. Las enfermerías estaban llenas, los gemidos de los enfermos resonaban por los pasillos, y Juan, como siempre, estaba allí. Su cuerpo ya no respondía como antes, sus manos temblaban de agotamiento, pero su corazón latía con la misma fuerza. Durante años había cargado a los pobres en sus hombros, enfrentado epidemias, frío, hambre, desamparo. Ahora, sin embargo, era él quien estaba al borde del límite. La enfermedad se abatió sobre él sin aviso. Quizás era el cansancio acumulado, quizás las noches sin dormir cuidando a los demás, quizás la fiebre que nunca lo había abandonado completamente desde la última peste. Su cuerpo se negaba a seguir, pero su alma aún ardía en servicio. A pesar de estar debilitado, Juan insistía en levantarse. Siempre había alguien que necesitaba ayuda, pero esta vez el dolor fue más fuerte. Sus rodillas flaquearon y cayó. Los enfermos, aquellos mismos que antes eran cargados por él, corrieron para sostenerlo. La noticia se esparció rápido. El hombre que había dedicado su vida a los pobres ahora estaba enfermo, indefenso, a merced del mismo sufrimiento que tanto había aliviado en los demás. Por años, Juan había sido una fortaleza inquebrantable, un faro de esperanza para los desamparados. Pero el tiempo cobraba su precio. La enfermedad lo consumía poco a poco, como una vela que arde hasta el final. Aún en cama, no aceptaba descanso. Cuando un paciente gritaba de dolor, intentaba levantarse para ayudar. Cuando un huérfano lloraba, pedía que lo llevaran hasta su cama para consolarlo. Su espíritu era más grande que su cuerpo debilitado,
pero aquellos que lo amaban sabían, el final estaba cerca. La noticia llegó al arzobispo de Granada, que inmediatamente ordenó que Juan fuera llevado a un lugar más digno para recibir cuidados. Pero, ¿cómo sacar a Juan del hospital que él mismo había construido? Para él, aquel era su hogar, su misión. Sin embargo, obediente hasta el final, aceptó ser trasladado a la casa de un amigo benefactor. Allí pasaría sus últimos días. La fiebre aumentaba cada noche. Los escalofríos recorrían su cuerpo como cuchillas heladas. Pero Juan no se quejaba. Al contrario, agradecía. Para él, ese sufrimiento era la última ofrenda que podía dar a Dios. Cada dolor, cada debilidad era un regalo. No temía a la muerte. Solo temía dejar a los pobres sin un amparo. En su cama, debilitado, hizo un último pedido: que todo el dinero que aún quedaba fuera distribuido entre los necesitados. No quería dejar nada para sí, solo amor y servicio. En la mañana del 8 de marzo de 1550, Juan de Dios pidió que lo dejaran solo para orar. Se recogió en silencio, la mirada fija en un crucifijo colgado en la pared. Con las manos unidas, susurró una última oración y serenamente entregó su alma a aquel por quien vivió y sufrió. La ciudad entera lloró su partida. El hombre que un día fue considerado loco, que mendigó para alimentar a los hambrientos, que cargó a los enfermos en brazos, ahora era reconocido como un santo. Pero Juan no buscaba gloria. Su único deseo era que nadie más sufriera sin amparo. Su legado, sin embargo, no murió con él. Aquellas mismas manos que él curó y ayudó, ahora llevaban adelante su misión. La Orden de los Hermanos Hospitalarios, fundada por su ejemplo, creció y atravesó los siglos. El pequeño Hospital de los Pobres se convirtió en una red de asistencia extendida por el mundo. Juan partió, pero su obra permaneció. Y hasta hoy, su nombre resuena como un eco de amor y misericordia, recordando a todos que la mayor riqueza que podemos dejar en la tierra no es oro, sino compasión.